Bien, voy a contestar hoy una de las preguntas que me hacen, que como es lógico, tienen curiosidad por saber muchas cosas. Eh, Hay muchas preguntas pendientes, yo les pido que me disculpen. El tiempo a veces me es eh, un poco bastante corto y me es imposible contestar eh, tan pronto como yo quisiera. Voy a ir contestando siempre de a poco, no crean que me olvide yo de las preguntas de ustedes. Tengo guardadas todas las preguntas, así que no están perdidas. Voy a ir haciendo, como digo, contestando de a poco. Este es un video corto relativamente, pero después haré otros en los que, cuando sean preguntas un poco más simples o más cortas de demostrar, yo voy a hacerles varias contestaciones en un mismo video. No quiero ser a veces demasiado extenso para que no resulte aburrido o cansador el video. En este caso voy a contestar una pregunta que en realidad fue hecha varias veces eh, y que si bien de alguna manera yo he mostrado no fue tan específico como un video exclusivamente para contestar esto. Y la pregunta es cómo se instalan y dónde se instalan los plugins de Photoshop. Hay muchas alternativas porque depende de cada plugin. Cada uno tiene a veces modalidades diferentes. Unos se instalan directamente y ubican cada una de sus partes en el lugar exacto donde debe ser. Otros piden, por ejemplo, cuando se comienza a instalar, que digamos cuál es el lugar donde queremos que se instale. Otros piden el número de serie al principio y recién ahí comienzan a instalar, si no, no lo instalan. Y otros nos dejan instalar, pero cuando lo vamos a utilizar, ese es el momento en que nos piden el número de serie. Si no, se los podemos dar porque no tenemos, entonces directamente no funciona. Y están los otros que bajamos generalmente como una demo o como una prueba por 30 días generalmente. Algunos otros traen menos días de prueba y esos nos dejan utilizar el programa a veces completo, a veces parcialmente con sus posibilidades parciales. Otros nos dejan utilizar el tiempo que queramos, pero mientras no lo oficializamos, mientras no lo hagamos efectivo realmente, entonces, por ejemplo, aparecen sobre las imágenes algunas letras de agua con el nombre de la empresa o el laboratorio que los elabora. Bien, en este caso yo voy a mostrarles la instalación de un plugin tiene, bueno, como digo, su propia característica. Yo les voy a mostrar paso a paso como si lo estuviera instalando, mejor dicho, lo voy a estar instalando yo, para que ustedes no tengan ninguna duda. Primero voy a abrir la carpeta donde yo tenga mis plugins. No importa cuál sea, ustedes eligen la que quieran. Yo en este caso simplemente la puse acá. Acá tengo el plugins entonces y voy a hacer clic sobre él. Cuando yo hago clic, este plugin en especial me pregunta en qué idioma quiero que se lo instale. Me dice español y yo digo que acepto. Acá me dice que está preparándose para la instalación y va a comenzar. Acá me da el nombre de plugins con su laboratorio, etcétera, etcétera, y me pregunta si acepto los términos del contrato de licencia. Yo hago clic en la casilla y digo siguiente. Acá me pregunta, en este caso, dónde quiero instalarlo. Y acá me dice, pero me da directamente la opción de, por ejemplo, Adobe Photoshop CS5. Y yo voy a decir que sí, simplemente acá. Acá también me pregunta si puede haber un directorio de plugins. Yo después voy a mostrarles estos al final. Pero momentáneamente lo dejo tal cual está
y vuelvo a dar siguiente. Entonces me dice que haga clic en instalar y simplemente me pregunta si quiero revisar la configuración previa, y si la quiero revisar vuelvo atrás, y si no, sigo diciendo instalar y el plugin comienza a instalarse. Como esto es Windows 7, me pregunta, a veces en el XP esto no pasa, me pregunta si yo deseo permitir que este programa me instale el software en el equipo, y le digo que sí. Y ahí comienza la instalación, que según lo pesado que sean o lo grandes que sean los plugins, me va a demorar más o menos. Acá me dice si yo quiero suscribirme simplemente, y digo que no. En este caso digo que no. Yo abro al Photoshop, ustedes perdonarán un poquito la demora, depende de la velocidad del equipo, y voy a abrir una imagen para ver si puedo utilizar mi plugin. Este plugin al principio no me pidió ningún número de serie, nada. Me instaló simplemente porque ahora van a ver que aparece. Entonces yo voy a decir abrir una imagen. Voy a abrir una imagen cualquiera, simplemente para hacer la demostración. Bien, abro esta imagen y ahora vengo entonces a filtros. Cuando yo vengo a filtros, el plugin era de Agvis, y fíjense que ya lo tengo al plugin instalado. Yo digo, hago clic sobre plugins y se me abre. Pero acá se me abre esta pantalla porque todavía no está oficializado. Yo no lo tengo inicializado, no lo tengo activado. Entonces me pregunta si quiero activar, me pregunta si quiero comprar o si quiero continuar simplemente así como una prueba. Bien, si yo tengo el número que me ha sido asignado para activación, simplemente voy a tocar activar. Si recién ahora lo quiero comprar, yo tocaré acá, me entrará a internet y yo haré la compra. Y si quiero continuar haciendo la prueba simplemente para ver cómo es esto, acá me dice que es una versión de evaluación y que me da, que va a expirar en 10 días. Bien, hasta acá es la parte esta. Ahora yo voy a activar el plugin y ustedes van a ver en qué forma aparece esto. Una vez que yo tengo el plugin activado, donde ya di el número de serie si lo tengo, vuelvo a abrirlo. Fíjense, vengo a Agvis, digo Retoucher, y la forma de abrirse va a ser distinta. Ya está el plugin activado, entonces me abre sin ese cuadro que vimos recién, previo, donde me pregunta si quiero comprar, activar o seguir haciendo la prueba. Una vez que tengo mi plugin listo, bueno, ya lo puedo utilizar minimizando, haciendo pantalla completa o haciendo pantalla parcial, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que yo pongo un plugin en mi Photoshop. Ahora viene una parte que es importante. Bueno, fíjense que en la barra de menú tenemos en edición, y yo ya les mostré por otro caso, que acá tenemos preferencias. Y venimos, por ejemplo, en preferencias generales. Cuando venimos a preferencias generales, acá tenemos una parte donde nos dicen plugins. Y esto figura acá arriba. Si nosotros activamos esto, nosotros podemos decirle dónde va a encontrar los plugins. Y yo en este caso le pongo que en mi disco C tengo una carpeta que se llama plugins para PS, para Photoshop. ¿Qué pasa con esto? Esto fue, además, tengo que ser lo suficientemente franco, es algo que yo no hacía generalmente. Uno ve esta opción, pero o no investiga mucho, o no conoce, o la saltea.
De todas maneras, a mí me refrescó la memoria uno de mis suscriptores, a quien yo agradezco y continúo agradeciendo, donde me hizo la observación y me explicaba que si me preguntaba si era cierto que si yo abría una carpeta fuera de Photoshop donde pusiera todos los plugins y no en la carpeta de plugins de Photoshop, que ahora les voy a mostrar dónde están, si no lo alivianaba, lo hacía más rápido el funcionamiento de Photoshop. Y efectivamente lo hace más rápido porque Photoshop no lleva cargado en su programa los plugins. Entonces tarda menos en arrancar, menos en ejecutarlos, etcétera, etcétera, porque va directamente a buscar, cada vez que yo pido uno, va a buscar directamente a esta carpeta. Bien, a este punto voy a mostrarles entonces ahora dónde está esto. Vamos a minimizar y fíjense, cuando yo vengo con la composición de mi computadora, en el disco C está la carpeta de archivos de programas. Allí es donde se guardan todos, absolutamente todos los programas. Cuando yo vengo a Adobe, acá me voy a encontrar con el Adobe Photoshop CS5. Abro la carpeta y dentro de esa tengo una carpeta de plugins. Cuando yo toco plugins, acá es donde tengo lo que me instaló cada uno de los plugins. Me instaló una carpetita para que me funcione. En este caso del retuche, lo único que hizo fue ponerme este archivo, que es el archivo de ejecución, es decir, el archivo que le dice a Photoshop que yo tengo ese plugin, y cuando lo ejecuto, recurre Photoshop a esto y lo habilita. Ahora, ¿yo qué hago? Con respecto a habilitar esa otra carpeta que les decía, que hace que sea más rápido. Yo lo voy a sacar de acá, de la carpeta de plugins, para hacerla más liviana. Entonces vengo acá y digo, botón derecho del mouse, y digo copiar. Entonces vengo ahora donde yo tengo esa carpeta, que es el disco C, y acá tengo una carpetita que se llama plugins PS, plugins Photoshop. Fíjense que si yo la abro, acá están todos los plugins que yo tengo. Ya está, incluso acá están otros con otros archivitos, igual que el que voy a transferir, que son de otros plugins. Así que en cualquier lugar acá toco botón derecho, digo pegar, y fíjense que acá se me pegó. Ahora voy a volver a mi carpeta de plugins de Photoshop, donde estaba el retoucher. Ya acá, si yo lo pasé a la otra carpeta para alivianarlo, no tiene sentido que esté en los dos lugares, de manera que botón derecho, eliminar, y me elimina el plugins. Bien, ya tengo ahora entonces, volvemos a la carpeta plugins y acá está el retoucher. Ahora voy a abrir mi Photoshop de nuevo, ya lo tengo abierto. Voy a tratar de abrir el filtro para ver si es cierto que, habiéndolo sacado de su propio directorio, de su propia carpeta general y puesta en aquella carpeta aparte, a ver si funciona. Y vengo a Aguis, Retoucher, toco acá y me dice que no se ha podido completar el comando porque yo tenía el Photoshop, tuve abierto todo el tiempo y no lo cerré. Así que lo voy a cerrar, lo vamos a abrir de nuevo. Se abre bastante rápido porque, al margen de la velocidad del ordenador, no tiene tanto peso. Entonces voy a abrir de nuevo, voy a abrir la misma imagen, vamos a abrir, vamos a venir a filtros, vamos a venir a Aguis, vamos a venir a Retoucher, y fíjense, está trabajando y se me abre el plugin. Se me abrió, ¿por qué? Porque si bien no está dentro del cuerpo de Photoshop, yo tengo acá lo que les mostré. Voy a cerrar esto y tengo en preferencias generales y tengo acá en plugins la carpeta plugins PS, donde ya pasé el archivito del plugin que acabo de instalar.
Bien, eso es todo. Es bastante simple si se quiere. Como les digo, cada plugin tiene su modalidad, pero yo ya las expliqué al principio, así que para ustedes no va a ser una novedad si les aparece alguna de las cosas, porque ya están más o menos descritas todas las opciones que son las más comunes, las que pueden aparecer en los plugins. No importa qué tipo de plugin sea, siempre va a cargar o una carpeta o un archivo, como en este caso, lo va a cargar en la carpeta de plugins del Photoshop. Solo tenemos entonces que copiarla de ahí y pasarla a la carpeta exterior que hayamos creado para los plugins. Y no olvidemos obviamente de borrar el original que estaba dentro de la carpeta plugins del cuerpo del programa Photoshop. Bien, hasta aquí este video tutorial. Ha sido un gusto estar con ustedes. Es corto, como les digo, perdónenme si no voy contestando tan rápido como quisiera, pero todos tendrán, no tengan dudas, van a tener las contestaciones a sus preguntas. Ha sido un gusto, como siempre, y será hasta la próxima. Bien, voy a contestar hoy una de las preguntas que me hacen, que como es lógico, tienen curiosidad por saber muchas cosas. Hay muchas preguntas pendientes, yo les pido que me disculpen. El tiempo a veces es demasiado extenso para que no resulte aburrido o cansador el video. En este caso voy a contestar una pregunta que en realidad fue hecha varias veces y que si bien de alguna manera yo he mostrado no fue tan específico como un video exclusivamente para contestar esto. Y la pregunta es cómo se instalan y dónde se instalan los plugins de Photoshop. Hay muchas alternativas porque depende de cada plugin. Cada uno tiene a veces modalidades diferentes. Unos se instalan directamente y ubican cada una de sus partes en el lugar exacto. Tiempo a veces me es un poco bastante corto y me es imposible contestar tan pronto como yo quisiera. Voy a ir contestando siempre de a poco, no crean que me olvide yo de las preguntas de ustedes. Tengo guardadas todas las preguntas, así que no están perdidas. Voy a ir haciendo, como digo, contestando de a poco. Este es un video corto relativamente, pero después haré otros en los que, cuando sean preguntas un poco más simples o más cortas de demostrar, yo voy a hacerles varias contestaciones en un mismo video. No quiero ser a veces